Ahora sí, pongan presente. Muy bien. Hoy lo que vamos a ver es la teoría de la gravitación de Newton. Esto es algo que se estudia después de haber visto las leyes del movimiento planetario de Kepler que vimos la clase pasada. Vamos a hablar un poco acerca de lo que consiste la teoría de la gravitación de Newton. Mucha gente cuando le preguntan qué fue lo más importante que hizo Isaac Newton como físico, ¿verdad? Puede ser que digan que Newton fue el que descubrió la gravedad, el que descubrió la fuerza de gravedad, pero eso, o sea, decir eso es ridículo porque él no fue la primera persona en darse cuenta, ¿verdad? Ciertamente de que los cuerpos caen. Es tan ridículo como decir, por ejemplo, que alguien descubrió el sol o que alguien descubrió la luna, ¿verdad? O sea, eso siempre ha estado ahí y la gente sabe que existe. Lo que es destacable de Newton es que Newton fue el primero que desarrolló una teoría científica sobre el comportamiento de la gravedad. En particular, el logro más importante de Newton fue darse cuenta de que la misma fuerza de gravedad que hace que las manzanas caigan al suelo es la misma fuerza que hace que los planetas se mantengan en sus órbitas alrededor del Sol. O sea, lo que hizo él fue darse cuenta que la fuerza que mantiene el universo de la forma en que se ve, o sea, la fuerza que hace que las estrellas, los planetas se muevan de la forma en que lo hacen, es la misma fuerza que hace que las manzanas caigan, ¿verdad? O que los cuerpos caigan. Que ambas fuerzas se pueden explicar en términos de lo mismo, la fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad es una fuerza que aparentemente tiene efectos notables a grandes escalas, pero tal vez no son tan notables a escalas pequeñas. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que sentimos la gravedad de la Tierra que nos atrae, pero no sentimos, por ejemplo, la gravedad que ejercen las personas alrededor de nosotros, o no sentimos, por ejemplo, la gravedad que ejerce el edificio en el que estamos, o no sentimos la gravedad que ejerce el árbol que está al frente de la calle, ¿verdad? Etcétera. Entonces, Newton dijo lo siguiente, o sea, para que la fuerza de gravedad tenga un efecto notable, tiene que haber entonces alguna propiedad que distinga a nuestro planeta de todo ese montón de objetos cotidianos. Y la propiedad que lo distingue es que nuestro planeta tiene una masa gigantesca, una masa muy grande, comparada con la masa que pueden tener cualquier objeto que está alrededor de nosotros. Entonces, no es que los cuerpos pequeños no tengan gravedad, sí tienen gravedad, pero es una gravedad que es tan débil que queda completamente enmascarada por la gravedad de nuestro planeta, que es mucho más fuerte. Entonces, Newton dijo lo siguiente: la fuerza de gravedad entre dos objetos es una fuerza que los atrae entre sí. Atrae entre sí. Y esa fuerza depende de la masa de esos objetos y depende también de la distancia que los separa. Entonces, Newton propuso la siguiente explicación. Digamos que estas son dos estrellas, o dos planetas, o dos objetos muy grandes. La primera va a tener una masa M1 y la segunda va a tener una masa M2. Y los dos objetos van a estar separados por una distancia R. ¿Sí?
mucho cuidado, aquí la letra R representa la distancia que separa los objetos, pero no representa realmente, no representa necesariamente el radio de un círculo, ¿verdad? Es simplemente la distancia que separa los dos. Entonces Newton intentó deducir cuál es la fórmula que permite calcular la fuerza de gravedad en términos de las masas y en términos de la distancia. Entonces, como Newton razonó, ¿verdad? La fuerza de gravedad es una fuerza que es observable para objetos con masas muy grandes, pero que es minúscula para objetos con masas muy pequeñas. Entonces, lo que Newton dijo, bueno, dijo fue lo siguiente: bueno, la fuerza de gravedad tiene que ser una fuerza que crece con las masas, ¿verdad? Probablemente es una fuerza que es proporcional a las masas y que debe depender de igual forma de la masa de ambos objetos, ¿verdad? No puede ser que la fuerza de gravedad dependa solamente de una masa, pero de la otra no. Entonces Newton razonó que la fuerza de gravedad tenía que depender del producto de las dos masas, pero también tenía que depender de la distancia. ¿De qué manera depende la distancia? Bueno, a primera vista no es tan obvio. Newton razonó que la fuerza de gravedad debe depender de la distancia y la fuerza de gravedad debe disminuir con la distancia. O sea que entre más apartados estén los objetos, más débil se vuelve la fuerza de gravedad. Eso explicaría por qué nosotros sentimos la gravedad de la Tierra, pero no sentimos, por ejemplo, la gravedad de un agujero negro que se encuentre a millones de años luz de nosotros, ¿verdad? O sea que las galaxias muy lejanas ejercen una fuerza de gravedad sobre nosotros, pero como están tan lejas, el efecto de esa fuerza se atenúa bastante, se debilita. Entonces Newton dijo que la fuerza de gravedad muy probablemente tenía que ser proporcional al inverso de la distancia. O sea, que cae con la distancia. Pero él no está completamente seguro exactamente de cuál es la potencia de esta distancia. Entonces él dijo que la fuerza de gravedad decae con alguna potencia n de la distancia. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a deducir ahora el valor de n. Vamos a deducir el valor de n, donde n es la potencia con la que la fuerza de gravedad varía con la distancia. Y aparte de todo esto, la fórmula para calcular la fuerza de gravedad tiene que llevar necesariamente una constante aquí. Esa constante lo que hace simplemente es asegurarse o asegurarnos de que toda esta fórmula va a tener las unidades correctas. O sea, que todo este producto de cosas va a tener unidades de Newton, que es la unidad para medir fuerzas. Entonces aquí G va a ser una constante de proporcionalidad que nos asegura que todo el conjunto tenga las unidades de fuerza. Entonces, el valor de n lo vamos a obtener o lo vamos a deducir a partir de las leyes del movimiento de Kepler. Ya van a ver de qué forma. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Suponga que usted tiene una estrella de masa M1 y tiene un planeta de masa M2 orbitando a esa estrella. Por simplicidad, suponga que la órbita de ese planeta es circular. Nosotros hemos visto que las órbitas pueden ser elípticas
Es decir, pueden ser ovaladas, pero vamos a suponer por simplicidad que la órbita de este planeta es un círculo perfecto. Entonces, se encuentra a una distancia r con respecto a la estrella. Y r es constante porque es una órbita circular. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Utilice la ley de la gravitación universal de Newton para deducir la relación entre el periodo del planeta y su distancia con respecto a la estrella. Entonces vamos a hacer un dibujo, un diagrama. Tengo una estrella muy grande, ¿verdad? Exageradamente grande. Y aquí tengo el planeta. El planeta se mueve en una órbita circular. Pues la estrella tiene una masa m1 y el planeta tiene una masa m2. Y la distancia constante entre ambos cuerpos es r. En este caso, r puede ser entonces el radio del círculo, ¿verdad? El radio de la órbita. R. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Aplique la segunda ley de Newton al planeta de masa m2. Aplique la segunda ley de Newton al planeta de masa m2. Entonces, para aplicar la segunda ley de Newton, yo tengo que incluir en este diagrama todas las fuerzas que experimenta el planeta de masa m2. Si nos imaginamos que este es un sistema solar bastante simple, donde existe solamente la estrella y su planeta, entonces la única fuerza que siente el planeta es la fuerza de gravedad que ejerce la estrella. Y esa fuerza de gravedad apunta directamente hacia la estrella, apunta hacia el centro. Entonces es la fuerza de gravedad. Entonces, para este planeta nosotros decimos lo siguiente. La sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa del planeta multiplicada por la aceleración centrípeta. La única fuerza radial que siente el planeta, en este caso, es justamente la fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad es igual a la masa del planeta multiplicada por su aceleración centrípeta. Y la fuerza de gravedad del planeta es entonces la que yo les di aquí, ¿verdad? Es esta fórmula. La fuerza de gravedad es igual a la constante G mayúscula por la masa de la estrella por la masa del planeta dividido entre R a la N. Es igual a la masa del planeta por la aceleración centrípeta. Entonces, vamos a utilizar para este caso la fórmula de la aceleración centrípeta que dice que es igual al radio de la órbita por la rapidez angular al cuadrado. Y vamos a recordar por aquí que una fórmula de la rapidez angular era la que dice que la rapidez angular es igual a 2pi entre el periodo del planeta. Esta fórmula es válida cuando nosotros tenemos un objeto en movimiento circular. Entonces, la ecuación dice
que G mayúscula por la masa M1 por la masa M2 entre R a la N es igual a M2 por el radio por 2pi entre el periodo al cuadrado. Y cuando le damos al cuadrado, entonces nos queda que G mayúscula por la masa M1 por la masa M2 entre R a la N es igual a pues, 2 al cuadrado. Por pi al cuadrado es 4pi al cuadrado. Por la masa M2 por R entre el periodo al cuadrado. Muy bien. Aquí yo puedo hacer algunas simplificaciones, ¿verdad? Tal vez ya se dieron cuenta que yo puedo agarrar esta fórmula y cancelar las masas M2. Entonces yo cancelo M2 con M2. Voy a hacer lo siguiente. Voy a acomodar R a la N, o voy a acomodar las R's de un lado, voy a acomodar las T's al otro lado. Entonces, si yo mando esta R a la N a multiplicar aquí, yo tendría que R a la N más 1 es igual a G mayúscula por la masa de la estrella, M1, dividido entre 4pi al cuadrado. Hagamos lo diferente, 4pi al cuadrado, ¿verdad? Por el periodo al cuadrado. O sea, ven lo que hice aquí, ¿verdad? Yo agarré R a la N, la multipliqué con esta R y me queda entonces R a la N más 1. Y entonces Newton llegó y comparó esta ecuación con la tercera ley de Kepler. ¿Se acuerdan lo que decía la tercera ley de Kepler? La tercera ley de Kepler decía que el semieje mayor de la órbita de un planeta elevado a la 3 es igual a una constante K por el periodo de la 2. Pero bueno, en el caso en que la órbita sea circular, entonces el semieje mayor es simplemente el radio. Entonces el radio a la 3 es igual a la constante K por el periodo de la 2. Y entonces él comparó las dos ecuaciones. Y a partir de ahí pudo deducir el valor de N y pudo deducir el valor de K. Entonces, vean algo. La potencia de R es N más 1 y es 3. Entonces, N más 1 es igual a 3 y por lo tanto N es igual a 2. ¿Ok? Y por otro lado, la constante K es igual a la constante G mayúscula por la masa de la estrella entre 4pi al cuadrado. Entonces, yo acabo de hacer todo esto para deducir que la fórmula de la fuerza de gravedad depende del inverso del cuadrado de la distancia. O sea, que la distancia aparece elevada a la 2 porque n es igual a 2. Entonces, vamos a poner a modo de conclusión lo siguiente. La fórmula para calcular la fuerza de gravedad entre dos masas es la siguiente. Según Newton, ¿verdad? Según Newton, la fuerza de gravedad es igual a G mayúscula por la masa M1 por la masa M2 dividido entre la distancia elevada al cuadrado. O sea, vean esto. Entonces, la fuerza de gravedad, si ustedes hacen un gráfico, ustedes grafican, por ejemplo, la fuerza de gravedad con respecto a la distancia, entonces la fuerza de gravedad
decae así, ¿verdad? Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y se va haciendo cada vez más y más pequeña. Pero nunca, nunca se vuelve cero porque la gráfica, ¿verdad? La curva nunca va a tocar el eje horizontal. Recordemos que la fuerza de gravedad es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia. Entonces, cuando la distancia se hace muy grande o tiende a infinito, decimos que la fuerza de gravedad se acerca a cero, pero nunca llega a ser exactamente igual a cero. Ahora, cuando Newton propuso esta teoría, él no fue capaz de dar un valor a la constante G. Y de hecho, pasó mucho tiempo desde que Newton postuló su teoría hasta que alguien pudiera experimentalmente medir la constante G. Podrán imaginarse por qué es tan difícil medir esa constante, ¿verdad? Hay varias razones. La única forma de poder medir esta constante es si ustedes hacen un experimento donde ustedes conozcan la fuerza de gravedad, conozcan las masas y conozcan la distancia que separa esas masas. Pero es muy difícil conocer al mismo tiempo la fuerza de gravedad y conocer las masas porque, por lo general, los únicos cuerpos que ejercen una fuerza de gravedad lo suficientemente grande para poder medir son precisamente los cuerpos con masas astronómicas, ¿verdad? Y entonces uno se puede hacer la pregunta evidente de, bueno, entonces, ¿cómo hace uno para medir, por ejemplo, la masa de la Tierra? ¿Verdad? O sea, suena algo muy difícil de hacer. ¿Cómo hace usted para medir la masa de la Tierra? ¿O cómo hace usted para medir la masa de la Luna o la masa del Sol? Entonces, la primera persona que hizo una medición más o menos aceptable de la constante G fue un científico llamado Cavendish. Cavendish era un científico inglés que de hecho vivió después de la muerte de Newton, o sea, fue mucho tiempo después de que Newton muriera, que hizo un experimento donde él colocó dos masas muy grandes, o sea, dos objetos metálicos súper pesados muy grandes, ambos con la misma masa, M2. Y entonces él agarró un techo, colocó un techo, del techo guindó un mecate, y en ese mecate él hizo pasar una varilla, y entonces al extremo de esa varilla él colocó dos masas pequeñitas, más pequeñitas, M1. Y lo que él hizo fue medir más o menos con qué rapidez esta varilla empezaba a girar en esta dirección debido a la atracción entre las masas M1 y M2. Pero como podrán imaginarse, este experimento tiene bastantes fuentes de error, ¿verdad? Por ejemplo, para que funcione bien, hace falta que todo el lugar donde ustedes hacen el experimento esté vacío, o sea, que no haya nada de aire, nada de fricción, no haya ninguna fuerza de rozamiento. En segundo lugar, ustedes deben conocer con bastante precisión el valor de las masas y además tienen que asegurarse de que las masas sean muy grandes, ¿verdad? Lo más grande que se pueda. Y en tercer lugar, hace falta tener algún instrumento, algún sensor bastante sensible que permite registrar con mucha precisión el movimiento de esta varilla alrededor de la cuerda. Cavendish hizo la medición de G, ¿verdad? Y después de él, muchas otras personas más lo han hecho. Y sabemos, ¿verdad? En la actualidad sabemos que la constante G tiene un valor de 6,67384
entre paréntesis 80 por 10 a la menos 11 Newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado. Este número lo pongo entre paréntesis porque estos dos dígitos se han medido, pero todavía el día de hoy no hay demasiada certeza de que estos dígitos sean muy precisos. De lo que hay precisión es de los primeros 5 dígitos, bueno, los primeros 5 decimales, aparte del 6. Entonces, al día de hoy, la constante G mayúscula sigue siendo, desafortunadamente, una de las constantes que son más difíciles de medir. Para los problemas que hagamos nosotros aquí en el colegio, vamos a suponer que la constante G mayúscula va a ser, o sea, simplemente vamos a ponerla como 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado. Las unidades de esta constante son tales que hacen que todo este producto tenga unidades de fuerza. No hay nada extraño en eso. Y vean que la constante G tiene un valor muy pequeño, ¿verdad? Porque para poderlo medir hay que multiplicar por 10 a la menos 11. El valor pequeño de G lo que hace es entonces enfatizar el hecho de que la fuerza de gravedad solamente es apreciable o es grande para objetos, masivos, objetos que sean muy grandes. Vamos a hacer un par de ejemplos de esto. El primer ejemplo va a ser el siguiente. Determine la fuerza de gravedad que aparece entre dos personas que tienen masas de 60 kilogramos y 70 kilogramos que están separadas por una distancia de 2 metros. O sea, que están haciendo distanciamientos sociales. Entonces hacemos un dibujo de las personas, ¿verdad? Esta persona va a ser la que tiene la masa M1, 60 kilogramos. Y esta otra va a ser la persona de masa M2 de 70 kilogramos. Y están entonces separadas por una distancia R. Y R es igual a 2 metros. Entonces la fuerza de gravedad es como siempre igual a G mayúscula por M1 por M2 entre R al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado por M1, son 60 kilogramos, por M2, que son 70 kilogramos, dividido entre la distancia de 2 metros al cuadrado. Entonces, vean, cuando yo hago esta multiplicación, o hago este cálculo, este kilogramo y este kilogramo se van con este kilogramo al cuadrado. Y este metro al cuadrado se va con este metro al cuadrado. Y lo único que me queda es Newton, ¿verdad? Que me queda es N de Newton. ¿Cuánto da eso? Vamos a calcular cuánto da. Eso me da en notación científica 7,00 por 10 a la menos 8
Newton, ¿verdad? Y solamente para que nos quede bien claro lo ridículamente pequeño que es eso, esa fuerza de gravedad es igual a 0,00000000700 newtons. O sea, es tan pequeña, es pero tan pequeña que no se puede medir, ¿verdad? No se puede sentir. Es muy débil. E inclusive, en una situación más realista, uno podría imaginarse que, bueno, o sea, que en la vida real nosotros nos encontramos siempre rodeados de diferentes cosas, diferentes personas. Entonces, va a tener que haber alguna cosa por aquí o alguna persona que entonces ejerza una fuerza hacia el otro lado, ¿verdad? Y entonces la fuerza de gravedad total que usted va a sentir va a ser cero. O sea, porque la fuerza de gravedad que ejercen las cosas que están a la izquierda suya se van a cancelar más o menos con la fuerza de gravedad de las cosas que están a la derecha suya. Pero que de todas maneras son fuerzas que son tan pequeñas que no se pueden sentir y que son muy difíciles de medir. Entonces vamos a poner una pregunta bastante diferente. Vean. Sabemos que la Luna orbita alrededor de la Tierra. Vamos a decir los siguientes datos. La Luna con L mayúscula, porque es un astro, la Luna tarda aproximadamente 27.3 días en dar una órbita aproximadamente circular alrededor de la Tierra. Punto, ¿verdad? La distancia promedio entre la Luna y la Tierra es, vamos a ponerla con lápiz, porque es una cantidad de connotación científica. La distancia promedio es aproximadamente R igual a 3,84 por 10 a la 8 metros. Entonces, ahora sí la pregunta que se están haciendo todos. Determine la masa de la Tierra. Puede parecer muy increíble que con esa información se pueda sacar la masa de la Tierra, pero así es. O sea, cuando ustedes conocen la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, y cuando conocen el tiempo que le toma a la Luna dar una vuelta alrededor de la Tierra, se puede deducir la masa de la Tierra. Pero increíblemente no se puede deducir a partir de esta información la masa de la Luna. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos primero un diagrama. Hacemos un diagrama de nuestro planeta y de la Luna. Entonces, esta va a ser la Tierra. Este círculo de acá va a ser la órbita de la Luna, que evidentemente no está a escala, ¿verdad? Para nada, pero al menos refleja la idea básica. Y este circulito de acá es la Luna. Y ambos cuerpos, entonces, se encuentran distanciados por una distancia r. La Tierra tiene una masa mt y la Luna tiene una masa ml. La T de Tierra y L de Luna. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton a la Luna. Entonces, la Luna va a experimentar una fuerza de atracción hacia la Tierra. Vamos a llamar la fuerza Fg. Y decimos entonces, la sumatoria de las fuerzas radiales
es igual a la masa de la Luna por la aceleración centrípeta. Entonces, aquí yo voy a volver a tirar exactamente las mismas ecuaciones que escribí antes, ¿verdad? La fuerza radial es la fuerza de gravedad. Pues la fuerza de gravedad va a ser igual a la masa de la Luna por la aceleración centrípeta de la Luna. Y la fuerza de gravedad entonces va a ser igual a la constante G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa de la Luna entre R al cuadrado, ¿verdad? Ya sabemos que es al cuadrado. Igual a la masa de la Luna por AC. AC es R por omega al cuadrado. Y sabemos que esto es igual entonces a la masa de la Luna por R por 4pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado. Entonces nos quedamos con esta ecuación. G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa de la Luna entre R al cuadrado es igual a la masa de la Luna por R por 4pi al cuadrado entre T al cuadrado. Entonces, aquí yo puedo cancelar la masa de la Luna con la masa de la Luna. Pero la masa de la Tierra no se cancela. De hecho, yo puedo despejar la masa de la Tierra. La masa de la Tierra es igual a 4pi al cuadrado por R a la 3 entre G periodo al cuadrado. Y aunque no lo crean, eso me va a dar la masa de la Tierra, justamente. Esto es igual a 4pi al cuadrado por 3,84 por 10 a la 8 metros a la 3 dividido entre G, que es 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado por el periodo. Bueno, y el periodo va a haber que pasarlo a segundos, ¿verdad? Entonces, tenemos que el periodo es igual a 27,3 días. Vamos a multiplicar eso por, entonces, en un día hay 24 horas y en una hora hay 3.600 segundos. Entonces, el periodo de la Luna es 27,3 por 24 por 3.600. Es igual aproximadamente a 2,36 por 10 a la 6. 10 elevado a la 6 segundos. Yo lo multiplico por 2,36 por 10 a la 6 segundos. Cuando yo calcule todo esto, vean que las unidades son muy dispares, ¿verdad? Yo tengo aquí metros, aquí tengo un newton, aquí tengo un metro al cuadrado, aquí tengo un kilogramo al cuadrado y aquí tengo un segundo, ¿verdad? Pero yo estoy calculando una masa. Entonces yo tengo que tener la certeza de que cuando yo calcule todo esto, me va a quedar una cantidad que va a estar en kilogramos. ¿Cuánto da? 4 por pi al cuadrado por 3,8 por 10 a la 8 a la 3 entre 6,67 por 10 a la menos 11 por 2,36 por 10 a la 6 al cuadrado. Me da que es 5,83 por 10 a la 24 kilogramos. Más o menos, ¿verdad? Esa sería la masa de la Tierra. Y uno puede deducir a partir de esa medición. Me da un poquito diferente a la masa que aparece tabulada en el libro,
pero eso se debe principalmente a que la órbita de la Luna no es realmente un círculo, es una elipse. Entonces eso trae un poquito de error. Pero muy aproximadamente, esta es la masa de la Tierra, de nuestro planeta. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a poner, calcule la fuerza de gravedad entre la Tierra y la Luna, asumiendo los siguientes datos. Pues vamos a utilizar para este cálculo el valor que actualmente se acepta como el valor más aproximado de la masa de la Tierra. La masa de la Tierra va a ser entonces 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, un poquito más de lo que calculamos antes. La masa de la Luna va a ser 7,35 por 10 a la 22 kilogramos. Vean que aunque ambas masas son muy grandes, la masa de la Luna es mucho más pequeña que la de la Tierra. De hecho, la masa de la Luna es más o menos unas 100 veces más pequeña que la de la Tierra, ¿verdad? Y la masa de la Luna solamente se puede medir si ustedes pueden observar algún objeto que orbite la Luna o que caiga sobre la Luna. Entonces, la masa de la Luna se puede inferir, digamos, en la actualidad, cuando pasa un satélite cerca de la Luna, digamos, que pueden ver la forma en que el satélite se desvía, entonces pueden deducir a partir de ahí la masa lunar. Y la distancia entre los dos objetos, entre los dos cuerpos, es de 3,84 por 10 a la 8 metros. Entonces, la fuerza de gravedad entre los dos es G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa de la Luna entre R al cuadrado. Entonces va a ser 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado por la masa de la Tierra, que es 5,97 por 10 a la 24 kilogramos por la masa lunar, que es 7,35 por 10 a la 22 kilogramos dividido entre el cuadrado de la distancia, o sea, dividido entre 3,84 por 10 a la 8 metros al cuadrado. Entonces, la fuerza de gravedad entre los dos cuerpos es de... ¿Cuánto? Vamos a ver. Es de 7,62 por 10 a la 28 newtons. Ah, no, perdón, lo calculé mal. Es ahora sí, es de 1,98 por 10 a la 20 newtons. Queda un valor muy grande, ¿verdad? O sea, es una fuerza muy grande a pesar de que para poder calcularla yo tuve que utilizar la constante G mayúscula. O sea, la fuerza de gravedad es grande porque la masa de la Tierra y la masa de la Luna son grandes. Inclusive la fuerza es grande aunque la constante G sea pequeña y aunque la distancia entre ambas sea relativamente grande, ¿verdad? Entonces, la fuerza de gravedad entre planetas, entre estrellas o entre objetos astronómicos suele ser muy grande, a diferencia, ¿verdad?, de la fuerza de gravedad que aparece entre objetos cotidianos, que tienen masas pequeñas y por lo tanto generan gravedades muy débiles. Entonces, por último, tal vez ustedes se preguntan por qué es que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas en órbitas y no hace
que los planetas simplemente se estrellen contra el Sol, contra el centro del que están girando, ¿verdad? Entonces, digamos que este círculo representa la Tierra. Y encima de la Tierra hay una persona que deja caer una piedra, ¿verdad? Entonces, si la persona simplemente suelta la piedra va a caer en línea recta hacia abajo hasta que golpee la tierra, ahí. Si la persona lanza la piedra con una velocidad pequeña, entonces la piedra va a seguir una trayectoria parabólica, como vimos a principio de año. O sea, va a ser una parábola. La parábola se va a ver más o menos así, ¿verdad? La parábola va a continuar hasta que la piedra golpee la tierra. Ahora, si la persona lanzara la piedra con demasiadísima fuerza, pero exageradamente demasiada fuerza, entonces la piedra simplemente va a ir en línea recta y se va a alejar de la tierra hasta el infinito, ¿verdad? Pero si la persona lanza la piedra con muchísima fuerza, pero no tanta, entonces la piedra va a seguir una trayectoria recta, pero eventualmente va a empezar a doblarse debido a la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra contra ella y se va a ir hacia otra dirección. Entonces, lo que todo esto sugiere, ¿verdad? Es que tiene que haber alguna velocidad o algún parámetro, algún rango de velocidades intermedias donde la velocidad es lo suficientemente grande para que la piedra no golpee el suelo, pero que sin embargo sea lo suficientemente pequeña para que no se escape. Entonces, en ese caso, la piedra va a lograr mantener una órbita elíptica o circular alrededor de nuestro planeta. Entonces, la fuerza de gravedad hace que la piedra se acerque a nuestro planeta, pero la velocidad que yo le di a la piedra, ¿verdad? Es tan grande que la piedra no se va a acercar al suelo, porque conforme la piedra se va acercando, nuestro planeta va a empezar a tener curvatura. Entonces, la curvatura de la Tierra avanza de la misma forma en que la curvatura de la piedra se mueve. ¿Verdad? Entonces, esto puede ser un círculo o una elipse. De igual forma, uno podría preguntarse qué pasaría hipotéticamente si la piedra estuviera hecha de un material que atravesara la Tierra. En ese caso, entonces, resulta ser que la parábola continúa, pero la piedra eventualmente pasa por el centro de la Tierra y luego se devuelve, hasta el punto donde empezó. Entonces, la parábola que ustedes ven realmente es la puntita de una elipse. Pero es una elipse que no se llega a dar porque el objeto que ustedes sueltan golpea la Tierra y hasta ahí se movió, ¿verdad? Pero si el objeto pudiera atravesar la Tierra, si fuera transparente, entonces la órbita continuaría y podría formar toda una elipse. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de las palabras que tenemos, ¿verdad? Cuando decimos que algo está cayendo, cuando algo está cayendo, no quiere decir necesariamente que se está acercando a la Tierra. Simplemente quiere decir que se está moviendo en una trayectoria que está determinada por la fuerza de gravedad. Por ejemplo, nuestro planeta está cayendo hacia el Sol todos los días. Pero obviamente eso no es ningún motivo de alarma ni de preocupación, porque aunque la Tierra está cayendo hacia el Sol, no está acercándose al Sol, que es lo importante, ¿verdad? O sea, sino que logra mantenerse en una órbita constante gracias a su caída. O sea, la caída de la Tierra es justamente lo que le permite a la Tierra mantenerse en su trayectoria estable alrededor del Sol.
Entonces, aunque nuestro planeta está cayendo hacia el Sol, no está en peligro de colisionar. De igual forma, la Luna todos los días está cayendo hacia la Tierra, pero aunque está cayendo hacia la Tierra, no va a colisionar porque se logra mantener en una órbita estable.